Saludos, bendiciones a todos los estudiantes, personas maravillosas. Saludos, bendiciones a todo este grupo maravilloso de estudiantes que se están formando en el área de consejería familiar. Les bendigo poderosamente y quiero invitarte a continuar con este taller y llegar al final. Vamos hoy a compartir el tema los mecanismos de defensas y vamos a entrar en materia. Los mecanismos de defensa son funciones psíquicas reguladoras de la carga de energía, disminuyendo la tensión psíquica y de esta manera proteger y mantener un equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por exceso de excitaciones emocionales. La Asociación de Psiquiatría Americana la ha clasificado en su manual de diagnóstico de estadística de trastornos mentales como una estrategia de afrontamiento. De esta manera la ha calificado. Entonces podemos decir que el mecanismo de defensa son recursos inconscientes que utilizan las personas para hacer frente a situaciones tales como frustraciones, ansiedad, miedo, inseguridad, con el objetivo de protegerse y de esta manera falsificar o distorsionar la experiencia amenazante, aumentando su sensación de seguridad, efectividad o utilidad. Dentro de estos mecanismos de defensa podemos comentar algunos de ellos. Sobre todo vemos que los mecanismos de defensa fueron propuestos por Sigmund Freud y también por Carl Abraham. Ellos incluyeron estos mecanismos de defensa y la Asociación Americana de Psiquiatría lo incluye pues dentro de sus parámetros, dentro del manual de trastornos mentales. Ahora bien, vamos a ver algunos mecanismos de defensa que usualmente utilizamos nosotros para salir de algún apuro, para salir de algunas circunstancias que a veces no estamos en capacidad de respuesta o de responder. Dentro de ello podemos ver el mecanismo de compensación. Este mecanismo consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando un rasgo real o deseable. Podemos tener nosotros un ejemplo de mecanismo de compensación cuando una persona tiene algunos complejos físicos y se inscribe en un gimnasio para conseguir un cuerpo o una escultura experta. De esta manera, él trata de compensar esa deficiencia o complejo a través del ejercicio físico. Al igual que un estudiante cuando tiene algunas dificultades en su aspecto físico o en su nivel social, muchos estudiantes se esmeran en ser los mejores estudiantes del colegio para de esta manera ellos compensar esa deficiencia, llámese un complejo o aspecto físico o alguna situación de estatus social. También tenemos dentro de estos mecanismos de defensa, vamos a enumerar acá la identificación. Las personas establecen aquí una relación entre ellas mismas y otros personajes o grupos, normalmente con más fama que la persona que utiliza este mecanismo de defensa. Podemos ver entonces cuando un niño se coloca o se pone una franela de un jugador estrella del fútbol, el número 10 de algún goleador como Lionel Messi, al colocarse esa franela el niño se siente o la persona se siente identificado con este ídolo del deporte y eso le da seguridad. Como puede ser también que algún fan de algún cantante, de algún bailarín
Entonces las personas se visten como esos cantantes, bailan como ellos, hablan como ellos muchas veces. De esta manera están ellos utilizando un mecanismo que se llama identificación. Dentro del cuerpo cristiano podemos ver nosotros que muchos feligreses logran imitar a su pastor, logran imitar a su apóstol, a su líder, en la forma como se viste, en la forma como predica, como habla. Esto se llama un mecanismo de identificación, porque eso le da a la persona seguridad. Otro mecanismo de defensa, vamos a ver el de racionalización. Este mecanismo de defensa es una forma sutil de negación. Se comprende que se está amenazando, pero se desliga del problema, analizándolo y racionándolo. Así como si lo relacionara con otro, sin afectarnos emocionalmente. Las personas se dan a sí mismas explicaciones que no son verdaderas, pero que les sirven para convencerse de algo y evitar aquellos que le crea ansiedad. Dentro de estos mecanismos de racionalización, podemos nosotros poner algún ejemplo. Acá tenemos un ejemplo acá. Cuando una persona coloca el despertador para pararse a una hora específica, al sonar el despertador, logran apagarlo y comienza a racionalizar. Bueno, me va a ir bien hoy, puedo dormir unos minutos más, voy a tener tiempo para hacer todas mis tareas. Y ese mecanismo de defensa que se activa allí, finalmente la persona ve que la práctica no le resultó, pero él racionalizó y fue la manera que evitó pararse a la hora. Cuando no nos preparamos para un examen y pensamos, bueno, quizás ahora que el profesor no vaya o que se vaya la luz, siempre racionalizamos para evitar tener que confrontar la realidad de ese examen. Dentro de otro mecanismo de defensa tenemos acá la intelectualización. Las personas manejan la experiencia potencialmente angustiosa como si fueran objeto de estudio o de curiosidad, a fin de evitar comprometerse emocionalmente. Permite a la persona reducir el impacto de los incidentes angustiosos. La intelectualización consiste en buscar un lenguaje sofisticado para marcar diferencia con el resto de la gente. Se da con frecuencia entre personas intelectuales. Cuando una persona utiliza un lenguaje sofisticado y profundo para impresionar a la audiencia, entonces se ve mucho a veces en el marco de nosotros como los predicadores, que a veces usamos algunos términos muy profundos, usamos un glosario y términos que a veces la audiencia termina no entendiendo absolutamente nada. A veces iniciamos hablando de los originales de la Biblia, del idioma, de las palabras, los términos en sus idiomas originales como el griego y el hebreo, y utilizamos a veces esa serie de argumentos no como una forma académica de enseñar. Puede ser que ahí se encuentre también camuflajeado ese mecanismo de defensa de la intelectualización para tratar de impactar a la audiencia que escucha esa enseñanza. Otro mecanismo de defensa que muchos utilizamos es la represión. Probablemente es el mecanismo más frecuente con que se bloquean las sensaciones y recuerdos en una forma de olvido. Mediante este mecanismo, todo lo que le molestan al sujeto o a nivel consciente se reprime, es decir, se repliega al subconsciente, y de esta manera se saca de la conciencia la idea y recuerdo que provocan ansiedad. Un mecanismo de represión, un ejemplo de mecanismo de represión: usted quiere ir al cine con su pareja, tiene un anhelo de ir al cine, pero entonces su pareja le dice que no quiere ir, entonces usted llega y, se abandona la idea de ir, reprime el deseo para complacer a su pareja. Puede ocurrir también en la iglesia, cuando algunas hermanas llegan a una iglesia
que se prohíbe pues el usar algunos atuendos femeninos, se prohíbe a veces usar algunos afeites y cosméticos femeninos, y entonces finalmente la persona termina reprimiendo ese deseo de embellecerse, usar sus pinturas, sus cosméticos, para usar ciertos atuendos que se le establecen en las iglesias. Y de esta manera se reprime el deseo de ella usar ese afeites o esos cosméticos para complacer al resto del grupo. Es un ejemplo de represión que tenemos muchas veces como un mecanismo de defensa. Vamos acá también, pero otro mecanismo de defensa acá, vemos la proyección. La proyección. Estas personas reconocen con mucha facilidad y exageran las características personales de los demás que a ella le desagradan y que no ven en su misma persona. Se cree que este mecanismo de defensa reduce la ansiedad que produce tener que hacer frente a las características personales amenazantes. Se da cuenta que se le atribuye a otras personas cualidades propias que no se desean, por lo cual localizamos fuera de nuestro ser el conflicto. Un ejemplo de este mecanismo de proyección es cuando se justifica la tardanza diciendo que se ha llegado tarde porque los demás también son impuntuales, cuando en realidad puede que esto sea totalmente incierto. También se puede dar cuenta cuando una persona decide reconocer sus errores solo si otra persona acepta reconocerlos de él. Entonces, esto aquí vemos un mecanismo de proyección. Estamos proyectando en otro nuestra irresponsabilidad, nuestra falta, y de esta manera tratamos de justificarnos en algunos aspectos. Otro mecanismo de defensa que podemos nosotros hoy enumerar, son muchos, quizás vamos a tocar algunos de ellos, es la búsqueda de atención. También se le llama el mecanismo de personas que son egocéntricas. Sería aquel mecanismo que las personas que no se resignan a quedar en segundo lugar utilizan siempre pues algún recurso. Hay personas que no lo toman en cuenta en un lugar, en un sitio, y a veces fingen un desmayo para llamar la atención, hacen caer un vaso. Estas personas usan ese tipo de mecanismo de defensa para llamar la atención, porque les es difícil a ellos pasar desapercibido, pasar en el anonimato. Debemos tener en cuenta también este detalle. Negación de la realidad. Uno de los mecanismos de defensa más comunes es la negación, no reconocer una realidad dolorosa o amenaza. Significa oponerse o reconocer la existencia de experiencias desagradables de la que se está consciente para protegerse. Es un engaño a sí mismo. A veces ocurre, nos dan una mala noticia y decimos, no, eso no es verdad. Ese mecanismo de defensa actúa muchas veces como un amortiguador, como un colchón, para amortiguar el peso, el impacto de una noticia, y de una u otra forma ayuda a la persona a no desquiciarse o a un impacto mayor que pueda afectar la salud de la persona. Aquí tenemos acá un ejemplo, es cuando la persona pierde a un familiar muy querido, como por ejemplo su madre se niega a aceptar esta realidad. Y eso nos ocurre muchas veces a nosotros, al enterarnos de la muerte, de un accidente, de un compañero, de un conocido, siempre expresamos no puede ser. Eso es una forma que se está allí usando ese mecanismo de defensa en la persona. Otro de los mecanismos que podemos nosotros compartir acá de defensa, vemos entonces acá la regresión. La persona utiliza este mecanismo de defensa cuando ante un acontecimiento frustrante regresa inconscientemente a una etapa anterior de su vida. Siempre vemos esto, también se le llama a nivel de los niños acondicionamiento clásico, cuando los niños toman una conducta, muchas veces quieren que la mamá le dé una pelota, le dé algún objeto,
y comienzan los berrinches, se tiran al piso, ellos saben que eso les funciona y cada vez entonces que ellos quieren algo, utilizan eso como mecanismo de defensa. Ahora, hay personas que crecen en la vida, han desarrollado, llegan a otra edad más madura, pero luego siguen usando este tipo de mecanismo de defensa, de querer volver a una edad más temprana para de esta manera recibir o ellos obtener lo que ellos están deseando. Ok, seguimos entonces con este estudio de mecanismo de defensa y vamos a ver acá este mecanismo de formación reactiva. Designa una forma conductual de negación en la que el individuo expresa con exageración o intensidad ideas y emociones que son lo contrario de lo que él piensa. Cuando un deseo es reprimido, el sujeto puede realizar conducta totalmente contraria a ese deseo, generando así una reacción negativa con el fin de evitar la angustia. Dentro de este ejemplo podemos nosotros enumerar personas con deseos homosexuales reprimidos que al no aceptarlo conscientemente desarrollan una actitud de suma hostilidad hacia los homosexuales, manifestándole odiarlo e incluso reaccionando agresivamente contra ellos. Entonces, una persona con esta formación reactiva siempre va a manifestar este tipo de comportamiento o mecanismo de defensa. Igualmente puede acontecer personas que condenan la conducta de otra persona, personas que condenan al chismoso, pero finalmente ellos están reprimiendo esa conducta que también les gusta el chisme, pero entonces usan esto como un mecanismo de defensa. Otro entonces podemos acá concluir, otro mecanismo de defensa, podemos ver nosotros la fantasía. Este mecanismo sería algo parecido a soñar despierto, a dar rienda suelta a su fantasía. Algunas personas escapan del suceso desagradable. Se da cuando la persona, ante las insatisfacciones que siente, recurre a la imaginación y experimenta a través de su sueño lo que no puede experimentar en la realidad. Un ejemplo de esto, las personas que han fracasado en variadas ocasiones tienen constante fantasía en la que alcanza el éxito. De la misma manera, una persona que ha sufrido decepciones en el amor vive fantaseando con el amor de su vida y vive una vida imaginaria. De esta manera vamos nosotros a dar conclusión al tema mecanismo de defensa. Son muchos, hemos tomado los más usuales, los que las personas comúnmente usan y conocemos nosotros, pero usted puede ahondar en el tema, usted puede profundizar y conocer pues de una manera más completa la gran gama de mecanismos de defensa que hay y que existen, y podemos nombrar algunos de ellos como el desplazamiento, también es otro mecanismo de defensa, búsqueda, ya hablamos del aislamiento. El aislamiento, lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones de tensión. Ante una situación conflictiva, se separa a la persona de la situación, y esto lo vemos muchas veces en casa, cuando ante los conflictos siempre se opta por encerrarse en el cuarto, no hablar con sus padres, no hablar con su esposo. Esos mecanismos de defensa pues que lo vemos mucho en nosotros mismos, en nuestros hogares. Entonces, bendiciones para ustedes, que la paz de Dios volviera en sus vidas, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones.